Bien, mis hermanos, vamos a iniciar con nuestro estudio número 25, perdón, acerca del libro de Hechos. Iniciamos con el capítulo 5, versículos 12 al 16. El día de hoy, quizá el nombre de la enseñanza sea un poco diferente a lo que vamos a leer, mas sin embargo, ya con el transcurso de la predicación vamos a entender por qué tiene ese nombre. El estudio del día de hoy se llama La disciplina de Dios. Y dice así en el libro de Hechos, capítulo 5, perdón, del 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bien, mis hermanos, si ustedes leen los versículos sin escudriñarlos, nada más así como los acabo de leer, podríamos decir que la gente se estaba convirtiendo a Cristo en muchedumbres. Eso podríamos decirlo porque así parece que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque veíamos que la gente hasta venía de otros lados, llegaba a Jerusalén, y al ver tantas sanidades y tantos milagros, dice aquí la palabra que creían en el Señor y aumentaba más el número o el gran número, así de hombres como de mujeres. Y si nosotros leemos nada más así de esta manera, podríamos decir, pues ya se terminó la predicación. Muchos se convirtieron en ese tiempo, muchos fueron sanados, venían de otras ciudades, llegaron a Jerusalén, incluso por la sombra de Pedro esperaban que fueran sanados, y así era, ¿sí? Y así tendríamos una predicación muy motivadora, una predicación que nos enseña bastante, una predicación que dicen, no, 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 esta iglesia era tremenda en esos tiempos. Incluso, si ustedes se dan cuenta, podemos ver cómo la gente en su ignorancia, vamos empezando a adentrarnos un poquito en la historia que nos está mostrando aquí el libro de Hechos, vemos gente ignorante. Yo no sé si ustedes se den cuenta en ello. ¿Y por qué vemos gente ignorante? Porque estaban buscando a Pedro, ¿sí? No estaban buscando a Cristo. Estaban buscando a Pedro para que, aunque sea por medio de la sombra de Pedro, pudieran sanar sus enfermos. O sea, no estaban buscando a Cristo. Pero como nosotros leemos así rápido, dicen, ay, mira, hasta la gente llevaba a sus enfermos. ¿Cuántas veces hemos visto pancartas o anuncios o pósters donde dice noche de sanidades? ¿Cuánta gente va? Ahora pregunten cuánta gente se convierte. ¿Cuánta gente llega inconversos ateos para ver si se les cumple su milagro? Muchísimos, pero ¿cuántos se quedan? Entonces, si ustedes leen detenidamente, ya vemos que es muy diferente lo que leímos a lo que entendemos. Y eso es lo que tenemos que aprender en cada escritura. Los milagros que hacía Dios a través de los apóstoles llegó a oídos de ¿quién? De ciudades vecinas, que ellos fueron a Jerusalén llevando a sus enfermos y atormentados. Estaban escuchando que había ¿qué? Sanidades y milagros. No estaban escuchando la voz de Cristo. Tenemos que ir detenidamente leyendo y escuchamos, dicen, había sanidades. ¿A qué fueron? ¿Fueron arrepentidos? ¿Fueron a convertirse? ¿O fueron a buscar que fueran sanados sus enfermos? ¿Sí? Estamos viendo detenidamente. Y con esta definición de estos versículos, podríamos dar por terminada la enseñanza diciendo, entonces la gente al ver el milagro se va a convertir. Mas, sin embargo, si nos damos cuenta, nuestro Señor Jesucristo dijo que aunque Él resucitara de los muertos, muchos no iban a creer. ¿Sí? Entonces, vamos viendo ya que es muy diferente. Así que necesitamos ver algunos puntos demasiado importantes para entender qué es lo que nos enseña estos versículos que acabamos de leer.
Número uno, dentro de los puntos importantes, tenemos que recordar que estamos conociendo cómo inició la iglesia de Cristo. O sea, ¿cómo inició? Recordemos que estamos en el libro de Hechos, es la historia de la iglesia primitiva y tenemos que aprender cómo inició la iglesia de Cristo detenidamente. ¿Cómo inició? Inició, todos podríamos decir, cuando cayó sobre de ellos el Espíritu Santo de Dios y de esa manera inició. Ok, estamos correctos. Ahí se vio la iglesia de Cristo visible. Pero si nos vamos más atrás, sabemos que la iglesia de Cristo ha estado desde antes de que nosotros naciéramos en la mente de Dios. Espiritualmente la iglesia de Cristo siempre estuvo. Algunos predican que no, que la iglesia de Cristo vino a sustituir a los judíos y a los israelitas. Mentira. Eso es una gran mentira, ya lo hemos leído, ya lo hemos estudiado. Así que tenemos que ir reconociendo y recordando todo esto. Siguiente punto. Vimos cómo el mundo y los judíos religiosos no estaban de acuerdo con el cristianismo y se hicieron a una. Si recuerdan, durante el libro de Hechos hemos visto que hicieron, apresaron a Pedro, apresaron a Juan. ¿Por qué? Por estar predicando de Cristo. Es importante todo esto, mis hermanos. También estamos, recordemos, hemos estado estudiando que la iglesia de Cristo visible, como no estaba visible antes, tenía que ir ¿qué? Aprendiendo cuáles son los reglamentos o las leyes de Dios para poder saber cómo se debe de comportar una iglesia. Si nosotros no sabemos cómo se debe de comportar una iglesia, vemos milagros y decimos, esa es una iglesia. Vemos que predican, decimos, esa es una iglesia. Vemos que hablan en el nombre de Cristo, es una iglesia. O sea, tenemos que reconocer cómo debe de ser una iglesia verdadera y cómo es la iglesia de Cristo. Y es lo que estaba sucediendo con ellos. Si nosotros leemos rápidamente esto, volvemos a decir, mucha gente está creyendo en Cristo. Pero si vemos más adelante, nos damos cuenta que muchos no quisieron estar con ellos. Entonces, ya vimos que se hicieron a una porque no querían a Cristo, también que la iglesia de Cristo siempre ha existido y que la iglesia de Cristo tiene que ir aprendiendo. ¿Y empezó dónde? En el inicio. Tenía que ir aprendiendo lo correcto, lo incorrecto, los errores, los aciertos, las bendiciones, las maldiciones, porque recuerden que posteriormente muchos gentiles llegaron. Y los gentiles que llegaron no conocían nada de la ley. Incluso llegaron muchos que eran israelitas, muchos que eran judíos, pero que tampoco conocían de la ley. Recordemos a la samaritana. La samaritana era una mezcla de israelitas con inconversos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ellos? Llegan confundidos. Bueno, ¿vamos a adorar en ese monte o vamos a adorar en Jerusalén? ¿Vamos a adorar a Cristo o vamos a adorar a quién? ¿A Balán o a Baal? ¿A quién vamos a adorar? Entonces tenían que ir aprendiendo todo lo que es la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía que aprender cómo debería de ser la iglesia. Lo mismo nosotros, yo no sé si les pasó a ustedes, llegaron al cristianismo y tuvieron que aprender cosas diferentes. Entonces la iglesia tenía que ir aprendiendo. ¿Y cómo iba a ir aprendiendo? Por medio de disciplina. ¿Disciplina qué? Formativa. ¿Qué es la disciplina formativa? Enseñarte cómo debes comportarte, enseñarte cuál es la iglesia verdadera. ¿Sí? Y ahora sí ya vamos entendiendo el por qué el título y por qué teníamos que analizar correctamente estos versículos tan importantes. Bien, otra cosa es que aparte de que la iglesia nueva tenía que aprender lo que se les estaba enseñando, también tenían que aprender lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, en especial los 5 libros más importantes, que es el Pentateuco. Si esta nueva iglesia no entendía todos esos mandatos, todos esos mandamientos o esos 5 libros que son nuestro ayo, o sea, nuestra enseñanza, entonces no podríamos llevar a cabo una iglesia verdadera. ¿Sí? Entonces la ley no está abolida en cuestión de que ya no vivimos bajo la ley,
sino la ley la debemos de entender espiritualmente para poder ser guiados espiritualmente. Y pudiera seguir hablando de muchísimas cosas, muchos puntos importantes, pero a través de la enseñanza vamos a ir entendiendo lo que les estoy explicando ahorita. Así que, número uno, entendemos que no nada más es leer por leer la disciplina, sino tenemos que leer, estudiar y escudriñar. Y hoy el título es La disciplina de Dios y vamos a empezar con nuestra disciplina formativa a partir de este momento. Es la introducción apenas, ¿eh? En Hechos 4, 36, 37, de ahí donde están un poquito más atrás, dice así la palabra de Dios. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto, mis hermanos, es una enseñanza, es una disciplina. Yo no sé si ustedes recuerdan el versículo que dice Dios bendice al dador alegre. ¿Sí se acuerdan de ese versículo? No, pues no existe ese versículo. Dios no bendice al dador alegre. Pero sí recuerdan que el versículo dice, Dios ama al dador alegre. Ah, ¿verdad que es diferente? Dice, no con necesidad, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Dios ama al dador alegre, no Dios bendice. O sea, una cosa es bendecir al dador alegre, que es lo que dicen aquellos, a que Dios ama al dador alegre. Así que también no sé si recuerden que dice Dios que cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Sí también se acuerdan de ese versículo? Bien. Entonces, si nosotros entendemos el versículo de que Dios ama al dador alegre, encontramos que Bernabé fue amado por Dios. Porque Bernabé dio como propuso en su corazón. Perdón, Bernabé dio como propuso en su corazón. Entonces Dios ama a Bernabé. Esto es importante como enseñanza, mis hermanos. También es importante que entendamos que no es la cantidad la que te hace que Dios te ame, ¿sí? Sino es lo que propuso en tu corazón y si lo estás dando con alegría. Así que ni te va a amar más porque des más, ni te va a amar menos porque des menos, ni te va a amar más porque des menos, ni te va a amar menos porque des más. O sea, Dios te ama por lo que hay en tu corazón. Y si tú amas al Señor, vas a dar con un corazón alegre y vas a dar como propusiste en tu corazón. Primera enseñanza. Así que, cuando ya entendemos esto, la enseñanza nos muestra que la verdadera conversión transforma todo tu ser cumpliendo lo prometido. ¿Sí? Así es. Nos muestra esta enseñanza que la verdadera conversión transformó todo tu ser cumpliendo lo prometido. Vamos a hablar de Bernabé, ¿verdad? Que estamos hablando de Bernabé. Si Bernabé propuso en su corazón entregar toda esa heredad a los apóstoles y la dio con un corazón alegre, entonces se demostró su amor ágape por medio de un amor fileo, dando todo sin nada de que hubiera una amargura o híjole, pero ¿por qué les di tanto? Sino lo dio con amor alegre. Primera enseñanza entonces, o disciplina. Si yo voy a dar al Señor, le voy a dar a un hermano, le voy a dar a alguien dinero o alguna posesión o algo que tengo, lo voy a dar con un corazón agradecido, con un corazón alegre, con un corazón como lo había yo dispuesto desde el principio. Si Bernabé prometió entregar todo lo que recibiera de esa heredad, lo iba a cumplir y lo cumplió. Así que este versículo dice que Dios ama al dador alegre y Dios también dice que debe de ser como lo propuso en su corazón.
Bernabé propuso en su corazón lo que daría, lo dio con alegría y cumplió y fue amado por Dios. Pero ahora vamos a escuchar, no vayan allá al versículo, les voy a leer otro versículo. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo vuelvo a leer, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nuevamente, bien, estoy ahorita introduciendo un poquito para que entendamos los versículos que leímos al principio. Y ahora voy nuevamente. Estamos viendo algo para temer. Recordando que cuando dice que no nos engañemos y que Dios no puede ser burlado, creo que lo dije también la semana pasada, no es una amenaza. Número uno, mucha gente, ay, Dios me está amenazando, o usted, pastor, me está amenazando. No, son advertencias. ¿Sí se acuerdan que hablamos de las advertencias? Dios nos está advirtiendo que a Dios no se le puede engañar. Dios a través de Pablo le enseña a los Gálatas que a Dios no se le puede engañar y que lo que prometemos debemos de cumplir. ¿Ok? Así que no es una amenaza, sino es una advertencia. Y esta es una advertencia para aquellos que han querido o han pensado querer burlarse de Dios. Porque hay mucha gente que se ha burlado de Dios, o hay mucha gente que únicamente ha pensado burlarse de Dios, pero a veces algo los detiene. Espero que haya sido el Espíritu Santo de Dios. Dios no puede ser burlado, o de Dios nadie se burla, significa que toda acción tiene una consecuencia. Y esta acción, si es contra Dios, es inevitable que se quede sin ninguna consecuencia. ¿Sí? Porque probablemente, si lo haces contra otra persona, a lo mejor se muere esa persona y pues ya no recibes la consecuencia. Pero si es contra Dios, de que vas a recibir una consecuencia, la vas a recibir porque es inevitable. Yo no sé si recuerden a Betsabé y a David. David pecó, David creyó que no le iba a pasar nada. David confió en que era el rey, en que era el ungido, en que por medio de la raíz de él iba a nacer ¿quién? El Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y él dijo, pues a mí no me va a matar el Señor, porque tiene que haber descendencia, y pues yo ya con Betsabé voy a poner la descendencia, y de esa manera pues va a seguir lo que Dios prometió, de que por medio de mí va a nacer el Salvador, entonces pues Dios me va a perdonar. Y podría decir uno, pues sí es cierto, es el ungido, y ¿quién puede tocar al ungido de Jehová? Mas sin embargo, Jehová mostró que sí hay una consecuencia por el pecado. Y si nos damos cuenta, David fue reprendido por Natán. Natán le llamó la atención y le dijo, Dios dice que no vas a morir, pero sí que va a haber una consecuencia. Y la consecuencia fue que murió el primogénito de David. Después, ya que cumplió la promesa a Dios, ya que sucedió lo que tenía que suceder, no les voy a contar toda la historia porque no termino, ya entonces viene el segundo hijo, que es Salomón, y es donde viene la raíz de nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, la disciplina, la enseñanza o lo que nos está mostrando Dios es que el pecado tiene consecuencia. Esto es importante, mis hermanos. David no pensó que esa acción iba a tener una reacción, pero sí debemos de entender que siempre va a haber una reacción a la acción que hayas hecho. Voy a poner un ejemplo. Si tú robas un banco o le robas a alguien $1,000,000, que podría ser mucho dinero, ¿no? O es mucho dinero, $1,000,000, y de pronto te vas y por ahí alguien te habla del cristianismo, te habla de Cristo, te habla de la palabra, te arrepientes y le entregas tu vida a Cristo, y ya de pronto de que entregaste tu vida a Cristo, llega la policía, te agarra y te dice, vámonos a la cárcel. Y le dices, no, pero es que ya soy cristiano y Dios ya me perdonó de todo. Sí, pero de que hayas robado, no.
Así que tiene una consecuencia. La acción tiene una reacción. Toda acción tiene una consecuencia. Él tenía que pagar por lo que hizo, ya sea robo, asesinato, lo que sea, pero tenía que pagar. Es lo mismo con David. Ok, no vas a morir, pero vas a recibir el pago de lo que hiciste. Y así de esta manera, mis hermanos, llegamos a la historia de Ananías y Zafira. Recordemos que hace 8 días hablamos de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, sabiendo que era mentira lo que dijeron, los dos se mantuvieron firmes delante de Pedro. Los dos sabían, ¿sí? Ellos no negaron su mentira, no se arrepintieron de su mentira y olvidaron lo que podía suceder si engañaban o defraudaban. Ellos lo sabían. Ananías y Zafira trataron de mentirle a Dios sin ningún remordimiento y mucho menos un verdadero arrepentimiento. ¿Se recuerdan la historia de Ananías y Zafira, verdad? ¿Se recuerdan que estamos hablando de la disciplina formativa también? Y si recuerdan que estamos hablando de los inicios de la iglesia primitiva. Entonces hay cosas que Dios no puede suavizar. Muchas veces dicen, es que Dios es muy estricto. Es que Dios tiene que mostrar que de Él no se puede burlar nadie. Él es tan grande su santidad y también tan grande su amor, pero también es grandísima su justicia. Entonces no puede ser burlado Dios, no puedes decirle, mira Dios, te doy tanto, pero ya no me castigues tanto. No, si yo he pecado, voy a recibir las consecuencias. Y es lo que estaba sucediendo con ellos. No estaban entendiendo que Dios no puede ser burlado. Y es lo mismo que sucedió con las demás iglesias hasta el día de hoy, que no han entendido. Y es lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Dios los dejaba, bueno, quieren reyes, anden, ya están los reyes. Y los reyes hacían ¿qué? Lo malo delante de Jehová. Y llegaba uno como Josías y ahí iba el pueblo obedeciendo a Josías. Si ustedes se dan cuenta, estaban obedeciendo a Josías, porque en cuanto muere Josías, vuelven a hacer lo que su rey les dice. Y así está pasando, tristemente, muchas iglesias es lo mismo, inician bien, pero nada más se muere el pastor o se va el pastor y las ovejas se van descarriadas todas. Entonces, mis hermanos, es importante que entendamos que todo esto es una enseñanza para cada uno de nosotros. Dios nos está hablando, Dios te está hablando el día de hoy, para que tú entiendas lo que Dios te está mostrando. Así que la iglesia primitiva tenía que conocer la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios y cómo debemos comportarnos cuando lleguemos a Cristo. Es como llegas a la escuela de jardín de niños y llegas corriendo y, a ver, niños, no corran. Es que mi mamá, aquí no corras. Es que, y les van enseñando, hasta que llega el momento en que llega el director, entra y todos los niños, buenos días, querido director. Entonces lo mismo en la iglesia, mis hermanos. Llegas a Cristo, llegas a una nueva vida, a un lugar donde tú no sabías cómo debías de comportarte. Entonces Dios te tiene que ir formando. Te enseña, esto no es bueno, esto no le agrada a Dios, Dios es justo, Dios es santo, Dios es amor. Y ya empiezas a decir, con razón, ellos no andan tirándose, ellos no andan vomitando, ellos no andan gritando, ellos se comportan. Es que a Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Espero y todos estemos aprendiendo, mis hermanos, porque ese es el propósito del libro de Hechos. Y yo no sé cuántas cosas más que no conocías empezaron a suceder en tu nueva vida. Yo no sé, la verdad. Pero en el caso de nosotros, mi esposa y de mí, que llegamos casi a la par, 8 días de diferencia, empezamos y llegamos y nos dicen, ¿saben qué? Llegamos casi para diciembre y nos dicen, ¿saben qué? La fiesta de Navidad no se celebra. Perfecto, no se celebra. Y empezamos a romper, a tirar, a quemar y a hacer todas las cosas porque sabíamos que no le agradaba a Dios. Yo venía de un lugar a donde sí, a todo mundo le agradaba, pero dicen, a Dios no le agrada la Navidad, a destruir todo, a destrozar todo y desde ahí, desde hace 22 años, olvidarnos de esas celebraciones.
¿Por qué? Porque no le agradan a Dios. Es pagano, no es pagano, esto no le agrada a Dios, porque si no lo hubiera dejado estipulado. Y después nos vamos con Semana Santa, con Reyes Magos, con el Halloween, y empezamos a conocer tantas cosas que decimos, esto es así, el cristianismo es diferente. Y luego empezamos, hola, tú eres cristiano, gloria a Dios, mi hermano, gloria a Dios. Y de pronto Dios me dice, no, espérate, no todos son hermanos. Hay falsos hermanos, hay falsos pastores, hay falsos líderes. Y empiezas a decir, no, estoy en un mundo diferente. Y eso es lo que tenemos que aprender, mis hermanos, que Dios siempre nos va formando. Entonces no le debo de decir a todos, hermanos, no, y menos los que andan en pecado o andan de desobediencia. Aquel que se dice hermano y anda desordenadamente, ni comas con él. ¿Está bien? Yo te obedezco, Señor. Si a usted no le agrada que yo coma con él porque él anda desordenadamente, yo no como con él. Ni siquiera le digas bienvenido. No le digo bienvenido. Y vamos entendiendo, mis hermanos, cómo es la santidad de Dios, cómo es el amor de Dios, cómo es la justicia de Dios. Entonces, imagínense nada más en principios de la iglesia primitiva. Quiero que vayamos otra vez a la iglesia primitiva. Y recordemos que muchos llegaron sin saber, ahora sí que, ¿y ahora qué hacemos? No, pues mira, se están sanando unos, mira, otros están recibiendo milagros y están abriendo los ojos, ya resucitaron muertos. No, pues entonces sí hay que seguirlo. Pero Dios tenía que ir, ¿cómo se dice, hermanos? Cuando va purificando su iglesia, va enseñando a su iglesia, va disciplinando a su iglesia. ¿Para qué? Para que vaya estrechándose cada vez más la puerta, porque no todos van a entrar. Nuestro Señor Jesucristo dijo, estrecha, angosta es la puerta y no todos entran. Entonces, mis hermanos, imagínense todo esto. Y después de ahí llegas y empiezan a decir, tienes que perdonar todo. ¿Todo? Pero es que mi esposo era así, así. Lo tienes que perdonar. Si no, usted no es cristiana. Mi esposa era así, así. La tienes que amar. Así como Cristo te amó a ti, Cristo ama a su iglesia, tú tienes que amar a tu esposa. Aunque sea de esta manera, aunque sea de aquella manera, aunque esté en construcción su carácter, tienes que amarla. ¿Sí? Si así lo dice Dios y así le agrada a Dios, lo voy a hacer. Y empiezas a amar a tus hijos, empiezas a disciplinarlos, empiezas a amar a tu esposo, empiezas a amar a tu esposa, empiezas a perdonar a los que te ofendieron, empiezas a perdonar el adulterio, empiezas a mostrar tu amor ágape a través del amor fileo. ¿Eso cuándo lo hiciste? ¿Cuándo llevaste a cabo todo eso? No, ¿por qué? Porque yo no lo conocía. Yo vivía conforme al mundo. El mundo odiaba, mataba, ojo por ojo, diente por diente. Y dice nuestro Señor Jesucristo, ya no es así. Ahora ama y ora por tu enemigo. Caray, esto yo no lo sabía, no lo entendía. Y Dios nos va enseñando que debes de perdonar al que te ofenda, ya sea amigo o enemigo, que no debes de guardar rencor, odio o amargura, no debes de crear raíces de amargura y muchas cosas más que empezaron a pasar en tu vida y en mi vida. Pero cuando eres verdaderamente enseñado, porque si no, nada más vas, ¿por qué? Por el milagro. Así como mucha gente, dice en el libro de Hechos que acabamos de leer, que mucha gente venía de otros lados a Jerusalén, iba de otros lados, llegaba a Jerusalén. ¿Y por qué? Porque buscaban sanidad y milagros. Y pues así pasó con los primeros involucrados en cuestión de la iglesia primitiva. Tenían que entender que seguir a Cristo sin ser convertidos es difícil y casi imposible de terminar. ¿Y por qué digo que es casi imposible de terminar? Porque hay unos que dicen, no, es que si soy cristiano, yo te sigo odiando, pero soy cristiano. Yo sigo hablando en lenguas, perdón, pero soy cristiano. No, yo sigo vomitando, pero soy cristiano. Y se aferran en querer decir que son cristianos sin serlo. ¿Y que llegan al momento del final? Llegarán a la meta terrenal. Y llegaron y, no, sí, verdaderamente este hermano era cristiano, siempre dio fruto y todo. Y llegan y el Señor les dice, te equivocaste, no puedes entrar. Porque no todo el que me dice Señor
Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, mi hermano, tú no te preocupes si aquel no está dando muestra de que es cristiano o no es cristiano. Él dice que es cristiano, bueno, pues adelante. No está dando fruto, pues adelante. Pero el mero día, el día del Señor, lo triste es que no va a poder entrar. Espero y estemos aprendiendo de esto, mis hermanos, porque ellos no entrarán al reino de los cielos, sino serán lanzados al lago de fuego. Dale gracias a Dios que Dios te está mostrando esto, porque vuelvo a repetirlo, como siempre lo he dicho, si eres verdaderamente hijo de Dios, dale gracias a Dios. Si no eres hijo de Dios, dale gracias a Dios porque Dios te está dando la oportunidad de que te arrepientas en este momento. Así que de todas maneras Dios enseña tanto al converso como al inconverso. Y esta enseñanza que pasó con Ananías y Zafira, les aseguro que no llenó de temor no nada más a uno o a dos, sino llenó de temor a muchos. Muchos se llenaron de temor, ya que algunos, que aún no siendo hijos de Dios, prefieren no seguir con la mentira y se retiran antes de ser tibios. No sé si recuerdas la palabra donde dice nuestro Señor Jesucristo, o frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. Y aquí, en esta historia de Ananías y Zafira, vemos que un poquito más atrás, ahorita vamos a recordarlo, que muchos se llenaron de temor. Desde que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos lo que costaba seguirlo, muchos dejaron de seguirlo. Incluso algunos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No sé si recuerdes esto. Dice en Juan 6:60, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en Juan 6:66 y 67 dice, desde entonces muchos de sus discípulos, escucha, no dice muchos de los que le seguían, dice muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12. Recuerden que los 12 también eran discípulos, todavía no eran sus apóstoles. Ya los había llamado apóstoles, pero no estaban reconocidos. Nada más llamó a 12, luego muchos lo siguieron y todos ahí iban. Iban los apóstoles, iban discípulos y también iban gente que no sabía ni por qué, pero lo seguían. Dice que era muchedumbre. Entonces había tres tipos de personas. Y entre los apóstoles iba Judas. Y les dijeron así, maestro, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? ¿Y qué fue lo que contestó Pedro? Maestro, ¿a dónde podemos ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A qué va todos estos versículos, mis hermanos? Que desde antes ya había verdaderos hijos de Dios, había tibios y había totalmente fríos. Los verdaderos hijos de Dios dijeron, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Los discípulos que vieron que era difícil seguir a Cristo, prefirieron retirarse. Pero, más sin embargo, uno se aferró y dijo, yo sigo contigo, aunque sea yo de los 12. Otros que definitivamente no eran hijos de Dios se fueron, ya no lo siguieron y después gritaron, crucifícale. Judas decidió seguir hasta casi el final, mas sin embargo no llegó. Espero que esté yo explicándoles correctamente, mis hermanos. Y el libro que estamos estudiando, en este libro de Hechos, vemos la palabra que muchos prefieren ignorar. Y esa palabra se llama temor. La palabra temor. Hay dos maneras de expresar el temor, pero voy a expresarlo primero de la manera que lo expresa el que no es hijo de Dios. Dice en el capítulo 5, versículo 5 de Hechos, dice, al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Qué oyeron? La historia que estaba pasando entre Ananías y Pedro. Pedro lo confronta
Y Ananías dice, sí, en eso vendimos la heredad. Y le dice Pedro, le estás mintiendo a Dios, al Espíritu Santo. ¿Quieres burlarte de él? Y Ananías nunca se arrepintió. Ananías muere inmediatamente y dice que cayó un gran temor, o vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. O sea, dijeron, con Dios no se juega, Dios no puede ser burlado, de Dios nadie se burla y todos van a recibir las consecuencias de su acción. Y luego en Hechos 5:11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que pasaron con Ananías y Zafira. Vuelvo a hablarles que es disciplina o enseñanza. ¿De qué se trató esto? Ya vimos una división. La iglesia y los que oyeron todas esas cosas. Ya aquí dividimos la palabra temor. Unos tuvieron temor por lo que vieron y otros tuvieron temor a Dios. Unos se fueron, otros se quedaron. ¿Por qué se quedaron unos? Porque entendieron que en Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero los sabios guardan el temor a Jehová. Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos? El Hijo de Dios teme a Jehová y dice, Señor, yo quiero caminar rectamente porque tú me estás enseñando cómo debo de comportarme. Y empiezan a caminar bajo el temor de Dios o el temor o el amor a Dios. El insensato dice, no, yo ya no lo sigo. ¿Qué voy a seguir a este Dios que nada más me equivoco tantito y me reprende, me equivoco tantito y me disciplina, me equivoco tantito y hasta a lo mejor caigo como Ananías y Zafira? No, mejor ya no lo sigo. Espero y estés recordando lo que leímos en los versículos primeros, porque los versículos primeros son los que nos van enseñando todo esto. Bueno, por si no los recuerdas, se los voy a leer. Por la mano de los apóstoles, estamos en el 12 al 16, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Quiénes estaban unánimes, mis hermanos? Los verdaderos hermanos en Cristo. ¿Sí? Recuerden que estaban juntos y unánimes. ¿Quiénes? Sobre los que se derramó el Espíritu Santo de Dios, los verdaderos hermanos. ¿En dónde? En el pórtico de Salomón, allá en Jerusalén. Dice, de los demás, aquí es donde viene lo que estuvimos estudiando ahorita. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ahora yo te voy a recordar un poquito. ¿Qué pasa contigo en tu colonia? ¿Qué pasa contigo con tu familia? Te alaban, te dicen que eres un hombre de Dios, que eres una gran persona, que eres muy recto. Espero eso que digan de ti, ¿verdad? Te llaman para que ores por sus enfermos, te piden oración para que intercedas porque tú estás más cerca de Dios. Y así pasa, y así pasó con ellos. Los alababan. No, sí son grandes estos hombres, hacen milagros y se comportan como hijos de Dios, pero, dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. O sea, yo me gusta cómo eres, pero no te me acerques mucho porque se me puede pegar el cristianismo. No, mis hermanos, el cristianismo no se pega. El cristianismo no es gripe. Y ahora sí, pues si no andaríamos todos con tapabocas para no contagiarlos. Dice, mas el pueblo los alababa grandemente. Y el 14 es muy importante, mis hermanos, que lo lean. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, no los que se convirtieron. Los que creían en el Señor se aumentaban más. Gran número así de hombres como mujeres. Tanto, o sea, no dice aparte, sino tanto, esos que creían, ¿sí? Se acercaban a él, se aumentaban, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar, ¿quién? Pedro. O sea, no estaban buscando el arrepentimiento, estaban buscando a Pedro.
¿A quién buscan cuando quieren que ores? ¿A Dios? ¿A Cristo? Cuando les dices, mire, yo tengo una persona que le puede sanar de todos sus problemas, que puede consolarle, que puede cambiar su vida, y mire, de verdad, y no le va a cobrar nada. ¿Y cómo se llama? ¿Dónde? Deme la dirección. Se llama Cristo. Nada más es cuestión de que se arrepienta. Ah, sí, gracias, sí. Es lo mismo acá. Vamos a seguir a Pedro. Vamos a ver, Pedro está sanando enfermos. Vamos a sobre de Pedro, porque Pedro cada vez que ora nos da paz, nos da consuelo. Hasta mi marido murió, pero tranquilamente, dicen. ¿Sí? O sea, a lo menos su sombra que caiga sobre algunos de ellos y aún de las ciudades vecinas. ¿Cuántas veces has recibido un WhatsApp? Oiga, pastor, ¿puede orar por mi familiar? Oiga, hermana, ¿puede orar por esto? Oiga, señor, ¿puede orar? Y andan, todo mundo quiere que oremos por todos. Y sí oramos, mis hermanos. Y sí le pedimos a Dios y clamamos por la sanidad literal y la sanidad espiritual. Porque si no hay espiritual, ¿de qué sirve la sanidad literal? Mas, sin embargo, mis hermanos, si nos damos cuenta, dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Dios da su gracia común, Dios sana con el propósito de que la gente cuando muera y no quiso nada con Cristo, Dios le diga, mira, mi hijo te fue anunciado y tú no quisiste nada. El mundo no quiere a Cristo. El mundo quiere sanidades. El mundo quiere milagros, pero no quieren a Cristo. Así que ya entendiendo todo esto, mis hermanos, vamos a poder ir entendiendo un poquito de estos puntos que quiero ir llevando para tratar de concluir. Número 1, lo que vamos a aprender como disciplina. Nadie puede burlar ni engañar a Dios sin evadir su justicia. Nadie. A lo mejor tú quieras engañar al pastor, a tus hijos, a tus papás, a tus hermanos, a tu esposo, a tu esposa, quieras engañar a quien quieras, pero a Dios no lo puedes engañar. No vas a poder evadir la justicia de Dios, ni aquí en la tierra, mucho menos en el reino celestial. Y es importante que aprendamos esto, mis hermanos, para que cuando el enemigo, cuando Satanás venga a tentarte, tú le puedas decir no. La carne venga a seducirte, no. El mundo venga atrayéndote, es no. Porque mi vida le pertenece a Dios a través de Cristo. Es importante esto. Y si no lo aprendes, vas a caer fácilmente en cualquier pecado. Por eso vemos tantos que están apostatando de la fe, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no están entendiendo que el amor a Dios es el temor, porque eso es sabiduría. Siguiente punto, hablando de falsos y verdaderos. Lo que se siembra para el reino celestial es lo que se cosechará, ya sea recompensa o castigo. Si tú estás sembrando para el reino celestial, verdaderamente vas a hablar la palabra de verdad, sin añadirle, sin quitarle, sin buscar ningún beneficio. Y si Dios te beneficia económicamente, es porque proviene de Dios. Si eres verdadero, y vas a recibir también o cosechar espiritualmente la palabra bien, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Pero si tú te dices cristiano y no eres cristiano y estás sembrando mentira, tanto en tus hechos, como en tus predicaciones, como en tu hablar, como en tus actitudes, y no eres un verdadero hijo de Dios, vas a cosechar también lo que estás sembrando, y al final te va a decir el Señor, yo ni te conozco, apártate de mí, obrador de maldad, que tu lugar es el fuego eterno. Esto es hablando de cristianos o personas que son verdaderos cristianos y falsos cristianos. Hablando de Ananías y Zafira, ellos no tuvieron temor de Dios y pagaron las consecuencias. También te quiero enseñar o que aprendas
que Dios conoce el corazón y las intenciones de cada uno de nosotros, y ante Él no se le puede mostrar una apariencia de piedad sin escapar de su santidad y de su justicia. O sea, tú puedes aparentar que eres buen hijo de Dios. Tú puedes mostrar que verdaderamente, no en todos lados, no, es una buena persona, es un buen cristiano, pero Dios conoce tu corazón y de Dios nadie se puede burlar. También es importante que aprendamos esto, mis hermanos, que sembrar para la carne diciendo ser cristiano no lleva a nadie al reino celestial, sino que lo lleva a una total destrucción. Así que, mis hermanos, no tengamos envidia si muchos que se dicen ser cristianos no han recibido su pago. Al final lo van a recibir. Oye, pero mira ese que se llama, ¿cómo se llama? No voy a decir Maldonado, o que no voy a decir Cash Luna tampoco, pero mira, ellos tienen opulencia y tienen unos templos grandísimos y la gente les cree y los sigue, y ahora el coreano este, y ahora fulano de tal, y ahora, déjenlos, mis hermanos. Sabemos que son mentirosos, sabemos que son falsos maestros. ¿Cómo los vamos a atacar? Predicando la verdad. Que yo no voy a ir a gritarles allá, imagínense cuánto voy a gastar y ni siquiera se van a convertir. Mejor predico la verdad y los verdaderos hijos de Dios van a buscar la verdad. El verdadero hijo de Dios tiene hambre de la palabra, hambre de la verdad. Él no se va a quedar ahí. El verdadero hijo de Dios va a salir, y se los digo por experiencia. Muchos ya estaríamos ahorita nosotros hablando en trabalenguas. Ya andaríamos con mi esposa con sus faldas largas y su pelo todo sin pintar y sin aretes. Mas, sin embargo, Dios nos saca de ahí. Y ha sacado a muchos de esos lugares. Así que, mis hermanos, no se preocupen ni tengamos envidia de ellos, porque a su tiempo ellos se recibirán su justo pago. Aquí en la tierra viven bien, pero segarán lo que sembraron, si no se arrepienten bien, verdaderamente, para poder ser librados del infierno. También quiero que recuerden, que no se les olvide, que es una advertencia, y que una advertencia que te está dando Dios es una amenaza, y que esta advertencia es para obtener sabiduría. Todo esto que Dios nos está enseñando es para obtener sabiduría, porque ustedes de verdad, si tienen sabiduría, también van a tener el temor a Jehová. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Entonces, si yo tengo sabiduría y ya sé discernir y digo, no, esto es malo, esto no le agrada a Dios, esto no debe agradarle a mi carne, porque mi carne ya también le pertenece al Señor, entonces esto es el temor a Jehová y adquiero sabiduría. Es importante aprender todo esto, mis hermanos, y era lo que tenía que aprender la iglesia primitiva. No lo aprendió Ananías y Zafira, sufrieron las consecuencias. Así que la verdad, la santidad y la justicia de Dios, esto es parte de la sabiduría, van a prevalecer, y cada persona es responsable de sus propias elecciones y de sus propios resultados, sin poderle echar la culpa a nadie. O sea, si tú guardas odio, no le vas a poder echar la culpa al que te hizo que lo odiaras. Es que él me hizo que lo odiara. Es que él como me trató, pues ¿cómo iba yo a perdonarlo? No. Cada quien es responsable de sus acciones. No le echemos la culpa ni a papá, ni a mamá, ni a la esposa, ni al esposo, ni al amigo, ni a nadie. ¿Tú no quieres ser feliz? ¿Tú estás enojado con el mundo? Pues reconcíliate con Dios para que te dé la sanidad en tu corazón. Y quizá podrías decir, bueno, pero Dios, ¿por qué no enseñó de otra manera? ¿Por qué tenía que matar a Ananías y Zafira? Porque sí, Dios les enseñó. Dios les habló. Dios siempre habla, mis hermanos. Y Ananías y Zafira estuvieron presentes, es lo más seguro que estuvieron presentes durante todo ese tiempo. Ok, no llegaron cuando se derramó el Espíritu Santo, oigan, pero pues sí fue casi luego. Bueno, pero es que llegaron más adelante, pero sí estuvieron cuando Bernabé entregó el dinero. Ah, sí es cierto. Entonces sí se dieron cuenta que cuando que Bernabé entregó todo el dinero, Dios se agradó, los apóstoles se agradaron y le agradecieron a Bernabé y a Dios.
Entonces, porque Ananías y Zafira en ese momento no dijeron, ¿sabes qué? Nos estamos equivocando. O uno de los dos, pero no, se hicieron a una. Entonces, mis hermanos, la disciplina extrema en la iglesia primitiva sirvió para atemorizar a tantos que prefirieron reconocer que no eran hijos de Dios y retirarse a tiempo a continuar buscando sanidades y milagros. ¿Por qué estás aquí? Es una pregunta muy importante. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy esperando de Dios? ¿Que me cumpla mi milagro? ¿Que por obra del Espíritu Santo o por magia o por un hechizo ya todo me salga bien? ¿Por qué sigo a Dios? ¿Por qué busco de Dios? ¿Por qué digo que soy cristiano? Yo me lo he preguntado muchas veces con la gente que anda apostatando o que anda engañando a la gente diciendo que son cristianos y sus frutos no son muestra de que son cristianos. Yo de verdad me pregunto. Yo no sé si tú tengas la respuesta o a ti te esté pasando lo mismo que a mí o te esté pasando lo que a los otros que dicen, no me importa, yo soy cristiano y yo voy a llegar hasta el final. Pero de verdad, mis hermanos, esta disciplina extrema, porque sí podríamos decir que fue una disciplina muy fuerte para lo de Ananías y Zafira, ¿sí? Era para que Dios confrontara a aquellos que se decían cristianos. Y hoy lo pasamos a nuestros días de hoy. Esta historia que conocemos de Bernabé, de Ananías y de Zafira, debe de enseñarnos a nosotros también cómo debemos de ser los verdaderos hijos de Dios y cómo son los que no son hijos de Dios y cómo son los tibios. Entonces ya de esa manera digo, me hago un autoanálisis y digo, no, verdaderamente sí soy hijo de Dios. O digo, híjole, estoy diciendo que soy, pero no soy. O estoy diciendo, ¿sabes qué? Mejor me voy, porque de esta manera no voy a llegar a ninguna parte. O la última, que es, Señor, me arrepiento porque verdaderamente he reconocido que no soy tu hijo, pero quiero ser tu hijo. No quiero recibir la disciplina extrema que recibieron Ananías y Zafira. Espero estemos aprendiendo mucho, mis hermanos, porque de verdad esto nos enseña que Dios no puede ser burlado y que cuando Dios escoge a uno por hijo, lo disciplina verdaderamente. Bien, mas sin embargo, tristemente, mucha gente no lo entiende de esta manera y otros prefieren reconocer, o más bien prefieren continuar buscando milagros y sanidades. Bueno, me voy a dar la oportunidad, ya sé que no soy cristiano, pero me voy a dar la oportunidad de seguir. ¿Quién quite y al final reciba yo lo que andaba yo buscando? Y yo se los digo porque he conocido gente que ahí siguen y siguen, oye, ¿sigues ahí? Sí, no me gusta, pero pues es que sigo acá, yo ya me comprometí con el pastor, no, pues es que yo ya di mucho dinero y ¿cómo le voy a hacer para salirme? Y luego, ¿quién se va a quedar con mi dinero? Y están pensando en el dinero, en la avaricia o en lo que han hecho, o ya llevo muchos años ahí, ni modo que me salga de ahí. Y va a decir el pastor que qué mala onda, qué malo soy y que de verdad, mis hermanos, no entienden que el temor no es al hombre, sino es a Jehová. Debemos de entender todo esto. Ellos siguen buscando milagros y sanidades y vieron que le pasó eso a Ananías y Zafira. No nos importa, nosotros vamos a seguir a Pedro y a ver quién quita y me sane. Mas sin embargo hubo también otros que continuaron creyendo verdaderamente y estos fueron añadidos a la iglesia. Esos, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos que no se dejaban seducir por sanidades, prodigios y milagros, sino por un total convencimiento. ¿Por qué sigues a Cristo? Porque estoy totalmente convencido que he sido perdonado, que he sido lavado, que he sido limpiado, que Cristo me sanó, que Cristo me perdonó y que un día estaré sentado en ese lugar celestial que el Señor me preparó. Por eso estoy convencido de eso. Esos están convencidos de que fueron pecadores, de que estaban en el abismo y que necesitaban urgentemente un Señor y un Salvador. Espero y estés en ese lugar tú. Ese es mi más grande anhelo. Que tú hayas entendido verdaderamente de dónde te sacó el Señor.
¿De dónde te sacó Dios? ¿Dónde estabas? ¿Cómo estabas? Dice la palabra de Dios, tu cuerpo ya todo era una llaga podrida. Te sacó de lo más profundo del pantano, mi hermano. Y yo lo único que te puedo decir es que todos los que hemos creído verdaderamente, sabemos que recibiremos el más grande galardón que Dios nos tiene reservado. Yo no sé si tú estás esperando un galardón, pero yo sí. Yo no sé si tú estás esperando una corona, pero yo sí. Pero tenemos un gran galardón, mis hermanos. Un galardón que a nadie se le va a dar, solamente a sus verdaderos hijos. Muchos están corriendo la carrera y van a terminar en el lago de fuego. Mas, sin embargo, el verdadero cristiano sí está esperando un gran galardón y una corona. No sé si recuerdas a Pablo que dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, voy a recibir mi corona y mi galardón. Estos están esperando eso, porque vamos a recibir algo que Dios nos tiene reservado. Y eso que nos tiene reservado el Señor es estar junto a Él por toda la eternidad. Por toda la eternidad estar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y con tus verdaderos hermanos. Ahí ya no va a haber engaño, ya no va a haber falsedad, ya no va a haber mentira, ya no vas a tener que estar cuidando las espaldas, a ver quién te va a atacar, a ver quién te va a vituperar, a ver quién te va a decir. Ahí vamos a estar únicamente los verdaderos hermanos y mi anhelo es que estén ustedes también conmigo. De verdad, mis hermanos, estar junto al Cordero que prefirió dejar su trono para que pudiéramos estar con Él. Dejar su trono para darnos vida eterna. Yo te pregunto, ¿tú necesitas otro galardón? ¿Necesitas fama, fortuna? ¿Necesitas que te vea bien el mundo? ¿Necesitas ser parte del mundo? ¿Necesitas una buena comida, un buen carro? ¿Qué necesitas? ¿Qué te vas a llevar? ¿Qué vas a recibir con todo eso? ¿O acaso necesitas otra corona? ¿Necesitas la ovación o el aplauso del mundo? ¿Tú qué necesitas? ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué sigues en este mundo que al final no te vas a llevar nada? Nada de verdad. Por más riquezas que atesores, mi hermano, mi hermana. Espero y de verdad tú estés anhelando recibir ese grande galardón. Porque yo verdaderamente, mis hermanos, lo plasmé aquí y lo quiero leer. Porque para mí, lo más grande que espero es estar a los pies de mi Señor y mi Salvador, mi Señor Jesucristo. Verlo cara a cara, estar con Él, darle las gracias por esa cruz, por ese sacrificio, pero sobre todo por ese gran amor que me demostró. De verdad, mis hermanos, espero y esto te haya quedado como una enseñanza, una disciplina formativa para tu carácter, para tu vida y para tu caminar aquí en la tierra. Vamos a orar, mis hermanos.